Muy buenos días, Dios te bendiga, te habla el pastor John Jairo Serrano del Ministerio Aposento Apostólico y de Kel. En esta mañana quiero compartir una palabra contigo, la vitamina del cielo, mensaje de vida que hoy quiero entregarte, una palabra muy poderosa que está en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, capítulo 17 versículo 1, y es una palabra muy específica que Dios hoy nos entrega a través de este texto. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Qué bendición! Esta es una palabra poderosa donde Dios levanta a este profeta, ¿verdad?, a declarar una palabra que en ese momento tenía que establecerse sobre esa tierra, que no iba a llover durante varios años y que esa sequía iba a traer una hambre sobre la tierra, ¿verdad?, porque no había que cultivar, no había que comer. Y quizás vemos de que el Señor le dice al profeta que se vaya y se fuera ahí al arroyo de Querit, ¿verdad? Y vemos de que ahí está, y dice la Biblia de que el Señor sustentaba al profeta. Quizás esta es una historia que todos conocemos y sabemos cómo Dios se movió en medio de este profeta, ¿verdad? Era porque había una palabra que Dios tenía para aquel tiempo, y que aunque la palabra fuera una palabra fuerte, dura, Dios estaba mostrando su gloria en el profeta. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, muchas veces vamos a encontrarnos en situaciones difíciles, y Dios nos va a poner una palabra donde no solamente se cumplirá a otros, sino en nuestras vidas. Pero aún en medio del cumplimiento de esa palabra, Dios es un Dios de amor y de misericordia, que Él nos guarda aún en medio de las revelaciones que Él nos da, que aunque en medio de la revelación que Él nos da estemos notificando que va a venir quizás una prueba fuerte sobre nuestro área, nuestro contorno, y esa prueba nos va a llevar a nosotros de pronto a vivir un momento quizás fuerte, duro, ¿verdad? Y que muchas veces por causa de la palabra nosotros vamos a vivir situaciones fuertes, pero en medio de todo eso nosotros tenemos que seguir creyendo en ese Dios que nos levantó de entre los muertos, que nos ha levantado de entre el pecado, todas estas cosas, ¿verdad? Porque sí, anteriormente estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados, y Él nos levantó de allí. Sí, de todas estas cosas vemos que el Señor se está glorificando, y creo que tú y yo, como ministros de Dios, debemos entender de que hay un llamado, hay algo especial de Dios que nosotros tenemos que establecerlo. O sea, en nuestro llamado va a haber una palabra contundente para alguien en específico, y quizás esa palabra tú la vas a establecer o la vas a dar, no van a creer en ella. Esa palabra va a tener un peso que hasta a ti mismo puede traerte quizás un pequeño momento difícil por causa de cumplirle a Dios, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener esa convicción y esa fuerza de mantenernos en el Señor, porque vemos que Dios cumple su palabra. Mira lo que sucede. El profeta profetizó sobre la tierra, sobre que no habría lluvia, que los campos iban a estar secos. Dice que muchos años no llovió, pero que el profeta fue alimentado. Dice la Biblia que estando en el arroyo, cuando el arroyo se secó allí, dice la palabra que él salió de allí. Dice que Dios lo envía a donde una viuda, y la viuda, ustedes ven la historia si leen todo el capítulo, una viuda que no tenía tampoco comida, no tenía cómo sobrevivir. Dice la palabra que tenía era poco alimento, que iba a ser ese poco alimento para el hijo de ella y luego morir. Pero cuando Dios envía al profeta y le dice
que vaya y que le dijera a esa viuda que lo sustentara, el profeta le dice a la viuda. Dice la palabra que hubo un milagro, ¿verdad? Dice la Biblia, describe que eso es un milagro que sucedió, que hubo harina en la tinaja, ¿verdad? Y en la vasija hubo aceite. Y es tremendo porque es una palabra que se cumple, ¿verdad? Entonces por eso en esta mañana yo te invito a que creas en esta palabra, que creas que Dios es bueno, soberano, que Él tiene el poder para cambiar todo tu contorno a cosas buenas, y que la palabra profética que Dios te ha dado en este tiempo, que tenga peso, y quizás en medio del peso que tiene se cumpla, y en medio de que se cumpla, Dios te va a respaldar a ti, porque Dios te está usando para notificarle a un pueblo y traer una respuesta o una corrección, que aunque Dios te use para corregir a un pueblo, en medio de esta palabra quizás los tiempos se van a mover, que no te van a favorecer, pero que tienes que creer que el que te envía es Dios. Dios te va a guardar aún en medio de cada palabra que Él te mande a decir, porque el Señor quiere que tú y yo seamos bendecidos, seamos prosperados, tengamos la plenitud de su bendición. Amén. Entonces en esta mañana quiero invitarte a que reflexiones estas palabras. Esta es Vitamina del Cielo, mensaje de vida de parte del Señor. Sin más, tu amigo pastor John Serrano. Bendiciones.